Este podcast siempre ha consistido en ir explicando, en irme sintiendo acompañada con vosotros, mientras yo intentaba explicar cómo era mi propio camino espiritual, mi propio crecimiento, mi propia comprensión de lo que es esta decisión vital que yo he tomado con respecto al Evangelio de Cristo. Y ocurre que de un tiempo a esta parte me había dado cuenta de que el camino había estado muy bien marcado, ha ido siguiendo un sendero, ha ido siguiendo una progresión, me he ido dando cuenta de cosas y yo empecé a andar por este camino, tanto por el del podcast como el de descubrirme a mí misma en este sentido espiritual, pues la verdad es que sin grandes expectativas, o al menos no tenía una visión muy clara de a dónde iba a llegar, ni cuál iba a ser el final, así que, es algo bueno para empezar un podcast, sinceramente. Pero desde hace un poco de tiempo, hasta esta parte, hace ya un poco de tiempo, me di cuenta de que estaba empezando a ver el final del camino. Que se acaba un camino no es necesariamente malo, que haya un cambio no es necesariamente malo. Se termina un camino y muchas veces comienza otro. Y de lo que me di cuenta era de que este camino se estaba terminando y de que no podía continuarlo, de que no podía seguir indefinidamente hablando de esto porque esto había llegado a un final. No es que mi experiencia espiritual haya llegado a un final, porque es algo progresivo que va con la vida y nunca termina. Esa es una de las cosas bonitas del Evangelio. Pero sí me di cuenta de que había llegado a un punto en el que yo ya no podía seguir haciendo estos podcasts con la misma intención, con la misma idea que con la que comencé. Y lo mejor de todo es que me parece tan bonito el motivo, tan alegre, que merece la pena detenerme aquí. Así que este es el último episodio del camino, al menos durante un tiempo indefinido. Y no digo que nunca vaya a volver a hablar de temas espirituales, ni mucho menos. De hecho, el otro podcast hermano que tenemos, Liz y Milena y yo, el de los teólogos, sigue en pie y vamos a seguir publicando episodios. Y también tenemos en proyecto algún otro podcast, aunque no se va a hablar necesariamente de cosas espirituales, no directamente. Pero ya sabéis cómo soy yo, no puedo evitarlo. Pero este camino tiene que terminar aquí, porque no es que haya pasado algo, es que venía pasando algo. Y eso que venía pasando tenía que ver con las expectativas que yo tenía de hacia dónde iba este cambio. Hace muchos años, que empezamos a tener una relación diferente con la Iglesia, con lo que es la institución evangélica, por decirlo así. Y hubo que empezar a hacer distinciones bien claras. La Iglesia es una cosa, la Iglesia es el cuerpo de Cristo, la Iglesia es la comunión de los hermanos en la fe, y eso es una institución orgánica, sin una gran definición, que abarca muchas cosas muy diferentes a lo que estamos acostumbrados, que como algo que depende del Espíritu de Dios es muy bonito, que está vivo, que sabe cómo moverse, que hace cosas asombrosas y que Dios hace cosas asombrosas a través de su Iglesia, pero me refiero específicamente a las personas que forman parte de ese cuerpo de Cristo. Por otro lado, está la institución de la Iglesia. Da igual que sea la Iglesia católica o la Iglesia evangélica, son instituciones que han tomado parte de ese cuerpo de Cristo y han querido amoldarlo a cosas que cada vez les queda peor. Y por otro lado está la relación que tenemos con Dios, que en el fondo es la vida de Dios en nosotros. Y poco a poco yo me empecé a dar cuenta de que podía diferenciar esas tres cosas diferentes en mi vida y que tenía que aprender a relacionarme de manera diferente con cada una de ellas. Yo podía seguir teniendo mi buena relación con Dios y espiritualmente me siento bien, pero al mismo tiempo, cuanto mejor me voy sintiendo con Dios, cuanto mejor voy entendiendo el Evangelio de Jesús, más difícil veo estar cómoda en ciertas posiciones en las que pertenecer a cierta institución, en mi caso la institución evangélica, me obligaba a estar. Creo que desde la institución evangélica se están cometiendo muchos errores y la mayor parte de ellos no se quieren asumir. Y muchas personas, entre las que me incluyo, de manera más o menos consciente a lo largo de los años, nos hemos ido apartando de sus dinámicas, de sus manías, de sus movimientos sectarios, de sus tipos de ser controlador y coercitivo. Muchos estamos superando ciertas formas de trauma religioso. Y eso es un proceso que es largo y es muy difícil de llevar. Y en esta comunidad de marginados que nos hemos encontrado aquí en las redes sociales y en internet, pues de repente nos encontramos en compañía por primera vez en muchísimo tiempo. Ya no estamos solos, ya no somos los únicos a los que nos ha pasado todas estas cosas. Nos podemos quejar, tenemos una voz desde la que denunciar cosas que ocurren y que han ocurrido. Y lo más difícil de este proceso, que para mí es un proceso que no solamente hago yo, sino que hace mucha otra gente, que hacemos toda una comunidad de personas, y es muy profético, muy liberador, muy sanador. Me sorprende que esto
haya levantado tanta suspicacia, que haya enfadado tantísimo a los líderes de la institución evangélica, y que estas personas que creían que ahora eran los que tenían el control de la situación, los que ahora iban a ser los líderes de la nueva iglesia única y verdadera, de repente se dan cuenta de que su voz no es la única, de que no tienen el monopolio de la fe y de que tampoco pueden reclamarlo. Y es una posición incómoda. Yo no me he dado cuenta hasta hace muy poco, hasta después de empezar este podcast, de empezar este camino, de que el camino que estaba tomando irremediablemente llevaba a no poder reconciliarme con esas formas de iglesia. Me refiero a las de la institución evangélica. Porque yo me siento muy reconciliada con Dios, me siento muy a gusto con el Evangelio de Jesús, me siento muy a gusto con la ortodoxia bíblica también, y eso no quiere decir la inerrancia, ¿eh? Me siento muy a gusto con mis hermanos en la fe, y sobre todo me encanta encontrarme hermanos en la fe en lugares extraños y en sitios donde siempre me dijeron que no mirase, con quien no me juntase, con quien no me relacionase, pues con esos son con los que más me gusta estar. Pero yo no sabía que tomar esa decisión, que para mí va con el propio crecimiento espiritual, con el propio viaje de fe que la propia Biblia describe, me iba a dejar tan fuera de otras formas de iglesia. Yo esperaba poder encontrar una reconciliación. En el fondo es lo que siempre nos han dicho, ¿no? Vale, tú enfádate con la iglesia si quieres, pon en duda todo lo que quieras, pero al final tienes que volver. Y de lo que me he dado cuenta es de que no tengo que volver, porque nunca he salido. Nunca he dejado de ser el cuerpo de Cristo, nunca he dejado de ser la iglesia de Dios. Lo que pasa es que ellos han pervertido su llamado. Ellos son los que han tomado cosas del Evangelio y las han contaminado con cosas que no debían contaminarse, que han mezclado la política, han mezclado la cultura, no de una buena manera, que se puede hacer de una buena manera, sino de la mala manera que hace que ciertas personas que están en posiciones de poder quieran seguir conservando y manteniendo ese poder. La mayor parte de cosas malas que se podían hacer se han hecho. Y muchos nos hemos dado cuenta de que no estamos obligados a seguir identificándonos con ellos. Y esto lo digo por primera vez en voz alta. Me resulta muy chocante, pero al mismo tiempo me produce una felicidad que no sé si vosotros la reconocéis. Muy profunda, muy espiritual y muy verdadera. Ahora sí que estoy donde Dios quiere que esté. Me quiere en un sitio donde yo no esté obligada a disimular, a fingir, donde yo no me vea sin ninguna otra opción que decir que sí a creencias ajenas que no son las mías y que yo creo que ni tan siquiera eran bíblicas. Sobre todo me siento muy liberada porque ya no estoy obligada a odiar a colectivos, ya no estoy obligada a odiar a gente, a despreciar a otros, sino que puedo amar a quien yo quiera, como yo quiera, porque el amor es de Dios y el amor es parte de su eternidad. Y ese amor viene con verdad, con justicia, con misericordia, y es maravilloso. Y no tengo por qué vender esa paz y esa alegría del espíritu ante las normas ni las doctrinas de nadie. Y eso no quiere decir que yo no tenga límites en lo espiritual. Y esto no quiere decir que yo no tenga un marco espiritual. Lo único que digo es que he aprendido que puedo ser independiente espiritualmente porque el Evangelio abre la puerta a que todos nosotros seamos independientes y libres espiritualmente, y desde esa libertad y esa independencia juntarnos y ser el cuerpo de Cristo. Y son dos cosas muy diferentes. A mí siempre me dijeron que los que tomaban este camino eran los malos, eran los que no se querían comprometer, los que eran flojos en la fe, los que eran tibios, que no son ni calientes ni fríos, eso es a los que Dios vomita, ya sabéis, tomando completamente fuera de contexto el pasaje de Apocalipsis. También se usaban muchos versículos para atacar y para controlar, pero ahora me doy cuenta que no eran más que formas de seguir manteniendo bajo control a los disidentes. Y de alguna manera siempre me vi forzada a creer que ellos eran los malos, de los que debíamos huir, de los que debíamos apartarnos. Y ahora me estoy dando cuenta de que yo me he convertido en uno de ellos y que en esa posición de sentirme rechazada, de sentirme expulsada, y esto ya os lo contaré, en el fondo es donde mejor se está, donde más a gusto estoy mirando a Cristo y siguiendo su ejemplo, que es en el fondo lo único en lo que consiste ser cristiano. He tardado mucho en grabar este episodio, de hecho se está publicando un poquito más tarde de lo habitual, porque me ha costado mucho ponerle voz y palabras a este proceso, pero yo he llegado a este final del camino, o sea, el camino ha llegado a este final, en el que yo me doy cuenta de que ya no tengo un espacio dentro de la institución evangélica. De una manera o de otra, al no ir cediendo, al dejar de disimular, al dejar de fingir, al dejar de callar, ya no se me acepta dentro.
y me siento muy a gusto con eso. Tengo que empezar a verme, y para eso también tengo ayuda de otros hermanos en la fe y de mi comunidad y de mi iglesia, y tengo que empezar a verme como, bueno, la mala. No la oveja negra, pero un poco sí. La oveja negra en el fondo se le quiere. Los que salimos de estos entornos de iglesia controladores, los que ya no queremos someternos a la institución, ya no queremos salvar a la iglesia nunca más. Y ya no queremos invertir tiempo en eso, porque nos está quitando tiempo de vivir el evangelio y de predicarlo bien. Pues ni tan siquiera se nos da el honor de poder ser ovejas negras. No somos ni tan siquiera una oveja del rebaño. Somos una especie como de cabra loca, desagradable, que ha huido al campo y está salvajada. Pero incluso así me siento muy feliz porque no necesito la aceptación de quienes no les gusto. Y a quienes no les gusta que yo diga lo que digo, y a quienes no les gusta que yo sea como soy, y a quienes no me aceptan tal y como soy, la verdad es que no necesito gustarles, no quiero gustarles. No creo que haya nada cristiano en fingir, en disimular para entrar dentro de un grupo que te exige esas normas tan estrictas para lograr su aceptación. Así que no, prefiero no estar ahí dentro. Y si me han echado, por decirlo así, porque nadie me ha echado, pero si ya no soy bienvenida, pues bendito sea el Señor por eso, porque significa que todo este camino ha tenido sentido y he llegado a un sitio desde el que se puede ver mejor todo, como un sitio en alto, desde el cual realmente puedes ver la realidad de lo que te rodea y uno se siente mucho más seguro estando en un sitio en alto. Así que, por coherencia, este camino tiene que terminar aquí. Yo nunca pensé que llegaría a este punto de sentirme tan cómoda estando tan fuera, pero es la mejor decisión que he tomado en toda mi vida. Me siento feliz de que el Señor me haya acompañado hasta este lugar. Me da muchísima alegría todas las expectativas y todo lo que viene por delante. Y esto jamás me había pasado en toda mi vida, formando parte y siendo una parte obediente, callada y educada dentro de la institución evangélica. Así que bienvenido sea el cambio y ahora el camino se bifurca y voy a seguir caminando y voy a seguir contando todo esto, pero ya no desde aquí. Milena, Liz y yo seguiremos hablando en Los Teólogos, seguiremos publicando Dios mediante una vez al mes, a ver si podemos cambiar algo de eso, pero bueno, ya veremos. Y más adelante también haremos otros podcasts hablando de otros temas, porque eso también tiene que ver con el cambio laboral que ahora estoy enfrentando. Pero yo me di cuenta de cómo Dios ha guiado todo este proceso y cómo me ha traído hasta aquí. De repente llevo prácticamente 13 años de mi vida trabajando dentro del mundo evangélico, de la industria evangélica. Ahora estoy fuera, voluntaria e involuntariamente. Prefería no perder el trabajo, pero estoy fuera. No tengo ningún compromiso con ninguna institución, con ningún ministerio, y eso es una de las cosas más bonitas que me han pasado en mi vida. Porque en este tiempo final me he dado cuenta de todo lo que me restringía a mí misma, todo lo que me limitaba a expresarme con libertad, y al final me acababa odiando mucho a mí misma por no aceptarme tal y como Dios me ha hecho, tal y como yo soy, en toda la amplitud de mi imago Dei. No puedo explicar en pocas palabras la felicidad que hay a este lado, la libertad y sobre todo el sentirte acompañado por ese Dios tan bonito y tan perfecto y tan sabio. Y que poder separar esos tres ámbitos y que ya no identifiques a Dios necesariamente con la iglesia, sino que son dos cosas completamente aparte, y que seas capaz de relacionarte con Dios, si quieres, independientemente de lo que te diga o te exija un grupo o una iglesia, una denominación o una institución o lo que sea, es genial. Y la verdad es que no quiero que nadie malinterprete esto. Quienes se quedan en esa institución y están a gusto en sus iglesias, gloria a Dios, celebradlo, disfrutadlo. No hay ningún problema en estar a gusto. Pero no ha sido mi experiencia, no ha sido la experiencia de muchos otros como yo. Y no pasa nada, porque seguimos compartiendo muchos de nosotros ese pertenecer al cuerpo de Cristo. Seguimos siendo parte de la misma iglesia. Da igual lo que hagamos los domingos por la mañana o por la tarde. Da igual qué canciones de alabanza cantemos. Seguimos siendo parte del mismo cuerpo. Así que no pasa nada. Pero las experiencias personales de cada uno, sobre todo en estos momentos de cambio, tenemos que respetarlas. Y hasta aquí ha llegado este camino. Y no os preocupéis que nos seguiremos viendo por ahí. Seguiremos hablando de cosas. Pero ahora con un poquito más de alegría, un poquito más de felicidad y muchísima más libertad. Y yo no esperaba que este camino me llevase hasta esta zona de tanta, absoluta y preciosa libertad. Pero al fin y al cabo
Esa es la promesa de la Biblia, esa es la promesa del Evangelio, así que sorprende pero no sorprende. Si realmente uno estaba en manos del Dios viviente y si uno se deja llevar por esa preciosa vida de Dios en nosotros a través de su Espíritu, es algo que tarde o temprano va a pasar. Nos vemos pronto, aunque no sea por aquí. Yo soy Noa Alarcón y esto ha sido El Camino.